Surprise, surprise, surprise. The king is Max. Hola amigos de las MMA, soy Gonzalo Campos y hoy nos adentramos en la pregunta que se están haciendo todos los seguidores de las artes marciales mixtas. ¿Es Max Holloway el mejor peleador de la historia del peso pluma? Para contestar a esta pregunta lo primero que hay que hacer es explicar cuál es el peso pluma, sobre todo a esos que no están muy metidos en nuestro mundillo. Para competir en el peso pluma hay que dar menos de 65,8 kilos en la báscula el día anterior del combate. Eso hace que sea una de las divisiones más pequeñas de peso que hay dentro de los competidores masculinos. Además, antes de decir quién es el mejor peso pluma de la historia, lo primero que hay que hacer es decir quiénes son los rivales de Max Holloway para conseguir este título. Si partimos de la base de que UFC es la mejor compañía de MMA del mundo y de que en UFC solo ha habido 3 campeones de peso pluma, los cuales son José Aldo, Conor McGregor y Max Holloway, ya estamos diciendo quiénes son los 3 mejores de la historia. Es cierto que hay otros campeones como por ejemplo en Bellator, Patricio Pitbull, por ejemplo está Nguyen. Hay peleadores muy buenos que son campeones de otras promociones en el peso pluma, pero que no tienen nada que ver con los campeones de UFC. Esto es una teoría abierta que podéis rebatir si queréis en los comentarios, pero para mí los peleadores de UFC son los mejores del mundo. Si hiciésemos una lista de los 100 mejores peleadores del mundo, probablemente 80 de ellos perteneciesen al UFC y solo 20 perteneciesen a otras compañías. Estamos hablando de que en Bellator estarán 5 o 10 de los mejores del mundo, en ONE, en ACB puede haber peleadores muy buenos, pero la realidad es que la mayoría de los peleadores que vienen de otras promociones ya como campeones, cuando llegan a UFC tienen problemas para conseguir ese campeonato, porque UFC ficha a los mejores desde que son muy jóvenes, no les da tiempo a otras empresas a desarrollarlos. Podemos ver gente muy buena que viene de ONE, por ejemplo Justin Gaethje, Marlon Moraes, David Branch. De todos esos, el único que está cerca de conseguir el título es Marlon Moraes. Tenemos campeones de Bellator que han ido a UFC y ni siquiera han sido capaces de sacar un registro positivo de sus combates en la compañía de Dana White. Entonces, los mejores siempre están en UFC. Hay algunas excepciones, pero para esta pregunta de si Max Holloway es el mejor de la historia del peso pluma, tenemos que decir que los únicos que se pueden comparar a él son José Aldo y Conor McGregor. Ya os podéis imaginar que este vídeo va a ser un triángulo en el que todos van a tener razones para ser el mejor de la historia del peso pluma y además uno va a ser mejor que el otro va a ser mejor que el siguiente y así va a ser la pescadilla que se muerde la cola. Para empezar tenemos que hablar de José Aldo. José Aldo estuvo 18 peleas creo que son sin perder, estuvo casi 9 años invicto. En UFC antes de que Conor McGregor lo derrotase tuvo un 7-0 de récord con 7 peleas de título defendiendo ese campeonato que tenía el brasileño. Es decir, que José Aldo en UFC peleó 7 veces contra el máximo rival posible antes de perder contra Conor McGregor y las 7 las ganó. Si vemos a Conor McGregor, podemos decir que también tiene una racha de 7-0 en el peso pluma de UFC, consiguió hacer 7 victorias consecutivas. Y aunque muchos piensen que esos rivales no han sido buenos, no han sido de tanto nivel como los que tenía José Aldo, entre esos rivales está por supuesto el propio Aldo, está Chad Mendes, está Max Holloway y está Dustin Poirier. Entonces cuando analizas que esos 7 peleadores, 4 están en dinámicas de peleas por el título, Dustin Poirier le queda muy poco, siempre está rondando, Chad Mendes, José Aldo, Max Holloway, estás viendo que el nivel de los peleadores sí que era alto. Es cierto que con Conor McGregor siempre pasa lo mismo. José Aldo que si fue un lucky punch, un puñetazo en 13 segundos que no sabemos si era mejor, que tuvo suerte. Chad Mendes que si solo había tenido 2 semanas de aviso para la pelea. Max Holloway que si en esa época era muy joven. Dustin Poirier que si el puñetazo que le noquea apenas le roza, que si estaba amañado se llegó a decir en su tiempo. Al final con Conor McGregor siempre hay excusas para su victoria, pero de tantas excusas quizás al final es que Conor McGregor es muy bueno. Pues bien, la diferencia entre José Aldo y Conor McGregor es que Conor McGregor jamás ha perdido en ese peso. Jamás le han derrotado en ese peso en UFC. Y sin embargo, José Aldo, aunque consiguiese hacer esas 7 victorias, luego sí que ha perdido. Pero claro, las victorias de José Aldo siempre han sido por el campeonato. Y pasando de estos 2 superpeleadores tenemos a Max Holloway, que es el actual campeón y que tan solo tiene 27 años. Es un campeón súper joven.
¿Hace cuánto peleó por primera vez con Aldo y consiguió el campeonato? O incluso la pelea con Pettis, que fue el campeonato interino, ¿qué debía tener? ¿25 años? Pues a los 25 años ya tiene una carrera súper dilatada. Tiene 13 victorias consecutivas desde que fue derrotado por Conor McGregor. Tiene la segunda mayor racha de la UFC de victorias consecutivas vencidas. En 6 años que lleva en UFC ha peleado 19 veces. Es un montón de peleas, sale a 3 por año. Y eso que se le han caído muchas peleas de por medio. Peleas contra Frankie Edgar, peleas contra Khabib Nurmagomedov, peleas que se iban cayendo. Es cierto que no ha tenido ninguna gran lesión, pero este chico acepta cualquier pelea, pelea contra cualquiera y siempre está compitiendo. Y eso es una de las claves suyas para estar siempre tan preparado para el combate, que nunca hay mucho tiempo entre pelea y pelea y que siempre está con las armas afiladas. Sin duda esta racha de 13-0 supera a la de José Aldo y Conor McGregor, es más, casi las duplica. Pero también es cierto que Max Holloway sí que ha tenido más tiempo de transición estando peleando por lo que llamaríamos la zona baja. Ahora, por supuesto, ya ha demostrado que es un crack. Ha vencido 2 veces a José Aldo de manera casi humillante, prácticamente palizas. Es cierto que en algún momento José Aldo pues compitió en esos combates, pero los 2 knockouts son muy claros y Max Holloway siempre estuvo por encima. Ha vencido claramente a Brian Ortega, venció claramente a Pettis. Es un peleador que ya ha demostrado estar en el top de los tops. Y ahora es cuando entramos en ese triángulo del que hablo. Aquí el que ha ganado a los 2 es Conor McGregor. Esto sería un argumento de peso, pero están las excusas de que la pelea contra José Aldo pudo ser, como hemos dicho, un lucky punch, un puñetazo fortuito, y que Max Holloway era muy joven en esa época. Conor McGregor también era muy joven y los dos eran prospectos que podían llegar a destacar en algún momento, pero es cierto que quizás esos 3-4 años podían ser una diferencia y que Conor McGregor estaba más enfilado en aquella época. Luego tenemos que a José Aldo también le ha ganado Max Holloway 2 veces, por eso podríamos deducir de alguna forma que José Aldo es peor que ellos. Pero el problema es que José Aldo ha conseguido lo que ellos no. Ha conseguido, aparte de estar casi 10 años invicto, aparte de tener la super racha de victorias consecutivas más larga de ellos 3, incluyendo las que hizo en WEC, él ha conseguido hacer esas 7 peleas sin perder de campeonato, cosa que Max Holloway todavía no ha llegado y que Conor McGregor por supuesto jamás va a hacer. No por falta de calidad, sino porque no va a defender 7 veces el título de peso pluma cuando él es un peleador de peso ligero. Entonces, a pesar de que José Aldo haya perdido contra los dos, no podemos decir, gracias a los méritos que tiene en otras peleas, que sea peor que ellos. Luego, es cierto que a Conor McGregor ha ganado a Max Holloway, pero es que Max Holloway ha ganado de forma muy contundente a José Aldo, de forma mucho más contundente, porque aunque ese puñetazo sea claramente una demostración, una exhibición de calidad técnica, y aunque le hayamos visto esos vídeos en los que ensayaba todo el rato esa técnica porque era con la que quería atacar a José Aldo, defenderse de ese ataque que buscaba, que provocaba que le persiguiese el brasileño, al final lo que se echaba para atrás, giraba y con el crochet de izquierda lo noqueaba. Vale, a pesar de que sabemos que Conor McGregor lo hizo todo con mucha intención, las victorias de Max Holloway han sido más contundentes porque ha dominado de cabo a rabo el combate. De esa forma sí podemos decir que, aunque Conor McGregor tendría que volver a pelear con Aldo para demostrar que es mucho mejor, Max Holloway no tiene que pelear con Aldo para demostrar que es mejor. Pero quizás cuando Max Holloway se retire y se retire José Aldo, la carrera de José Aldo sea mejor. Y aunque en ese enfrentamiento en concreto, entre dos claramente strikers, aunque José Aldo tenga muy buen background de Jiu-Jitsu, pero no lo utiliza, en ese enfrentamiento directo sí que podría colocarse más Holloway por delante, pero quizás cuando se acabe la carrera de los dos, la de José Aldo haya sido más próspera. Entonces tenemos ese círculo, que aunque Conor haya ganado a los dos han hecho más méritos en la división de peso pluma. Y además, no sabemos si Conor McGregor, enfrentándose de nuevo con los dos y teniendo un combate que durase más de un minuto, les vencería de nuevo a estas alturas. Y ese es el gran problema. No podemos contestar esta pregunta de si Max Holloway es el mejor de la historia todavía. Necesitamos esperar a ver si Max Holloway puede hacer varias defensas de título contra gente que vaya subiendo, contra gente que se quiere imponer. Tenemos que esperar si José Aldo puede empezar a volver a encauzarse a una rama que le lleve a pelear por el título, aunque sea por el ligero. Y tenemos que ver cuál es el legado final que deja Conor McGregor en las MMA, que como parece está más cerca que el de cualquiera de ellos, porque nunca sabemos cuándo Conor McGregor va a dar carpetazo y va a salirse del mundo de las artes marciales mixtas.
Bueno, soy Gonzalo Campos y ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales, en YouTube, en Facebook, también en Twitter, alguna cosa por Instagram. Esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente vídeo.